De nuevo a las cercanías de Cerro Blanco, aquí en Atacama. Hoy veamos en la entrada algunos relictos de la gran época de Cerro Blanco. Relictos especiales, relictos que muestran la magnitud de este sitio industrial histórico. La mina Puente, la mina más visible en la entrada al distrito. Un puente construido con piedras, uno de los símbolos de este distrito. Vamos a descubrir un camino de interesante diseño, una planta de tratamiento de minerales. Realmente es impresionante la cantidad de testigos mudos que se quedaron todavía aquí en Cerro Blanco. La mina en la entrada del sector Cerro Blanco, la mina bien visible por su painecillo de hierro, es la mina Puente, nombrado por un puente de rocas en el mismo sector. La mina trabaja en vetas de corrida norte 15 este. Arriba del painecillo se encuentra una plataforma, originalmente un malacate. Todavía se nota la piedra del eje en el medio, pero después el área se reutilizó de acuerdo de la tecnología nueva con la máquina que operó el pique de la mina. De este painecillo, un poco más allá, después vemos eso, se bifurca el camino. Uno va directamente al pueblo Cerro Blanco y el otro va hacia la famosa vuelta por la parte sur, también por la Moyaca, por otras minas, por la Cuquimbana, después también hasta llega a este sector. Don Víctor nos cuenta un poquito ahí cómo funcionó la mina. ¿Cómo se llama la mina aquí? Puente. ¿Puente? Sí. Puente, ok, ya. La mina Puente, sí. Bueno, este peinecillo se usaba para extraer minerales desde hacia abajo, desde las profundidades. Acá teníamos un winche donde se estiraba, se sacaba el mineral. Esa era la función que se hacía acá para extraer el mineral en la mina Puente. Claro, ¿no? Y bonito, ¿no? Pero antes eso era malacate, ¿no? Seguramente. Hasta aquí está la piedra central de malacate. Parte de mi familia trabajó acá en esos años. Donde se usaba el winch en esos años, el diésel, pero no malacate. Pero ahí trabajaron en esta mina ya. Sí, la trabajaron. ¿Y entonces ustedes, su familia es también del pueblo acá, no? Sí, vivían acá. También están en el cementerio. Ahora ya con los años ya se han retirado casi todas. Ahora quedan algunos pocos nomás. Los nuestros ya no están acá tampoco. Ya se fueron. Porque algunos todavía están bien cuidados, digamos. Sí, están bien cuidados. Claro, si hay familias que vienen de vez en cuando a ver acá a sus familiares. Claro, algunos todavía trabajan ahí, ¿no? Como en algunas minas están trabajando, ¿no? Sí, estamos trabajando nosotros, estamos trabajando en túnel. ¿Y la veta? Eso es lo más bonito. Claro, esto quedó como patrimonio. Claro, es lo más bonito. El painecillo de la amarilla, ¿no? Con el pique, ¿no? Entonces eso es la mina Puente. No hay muchas estructuras de fierro. Claro, hasta alguien quería cortarlo. Sí, querían... O sea, se había pensado en sacarlo. ¿Ya? Pero... No. Pues son rieles, ¿no? No, está en el aire. Está en el aire. Y que mejor decidieron dejarlo como patrimonio. Claro. Están llenos de agua esto. Claro, tiene agua, ¿no? Nosotros estamos sacando agua. Estamos con bombas, sacamos agua de allá. Que había una laguna antes, y ahora no está la laguna porque ya hemos sacado casi toda el agua. Y acá se lo metió en agua otra vez.
Acá tenemos donde está ese dique que está ahí. Ya, Ahí tenemos como 80 metros de agua. ya. Claro, eso era una de las razones por qué las minas aquí fracasaron, ¿no? En el comienzo, ¿no? Porque tenían tanto agua y no claro. podían en esa época, 150 años atrás, no podían... Nunca pudieron sostener el agua. Claro, No. claro. Ahora sí, ahora hay bombas. En esos años que yo trabajé con los puros compresores que había, Ya, winches, ya, compresores. Ya, Y los malacates que había antes. ¿Sí? ya, claro, claro. Bien, don Víctor, muchas gracias, ¿no? Pero eso se nota un poquito así, ¿no? Eso es antiguo. Mira ahí. De Inglaterra. Los ladrillos de Inglaterra. Su antena. Se quedó pillado. Antes, se nota, antes el camino estaba ahí en el medio y ahí tenían caballos que hicieron vuelta. Pero eso era, claro, mira aquí, hasta... Este era una Troya. Claro, justamente. Claro, ahí se erosionó un poquito. Y ahí tenían un techo. Se nota perfectamente la antigua plataforma de un malacate, la estructura perfectamente circular con una roca de eje en el medio. Después se rediseñó el sector con el objetivo de instalar una máquina aquí, capaz primero una máquina a vapor y después una máquina diésel. Todavía se notan los ladrillos de Inglaterra y las bases de la máquina. Entonces la mina Puente. Casi el último panecillo de fierro de la mina Puente aquí en Cerro Blanco. Precioso. Uno de los símbolos más llamativos de Cerro Blanco es el puente de rocas en su entrada. Igualmente una manifestación de la preocupación de la conectividad vial del sector en los primeros tiempos. Como el transporte de los minerales era un factor de rentabilidad enorme en esa época, bueno, igual que en la actualidad. El puente tiene un largo de 30 metros y una altura máxima de 9 metros. Es más una construcción de rocas seleccionadas con un pequeño túnel abajo, que permite el traspaso de agua en el caso de precipitaciones. Se nota que la construcción es dividida en dos partes, donde la parte más oeste muestra en su construcción rocas de mayor tamaño. Impresionante aquí en Cerro Blanco sean siempre los caminos. No sé por qué son impresionantes. Aquí, por ejemplo, estoy en el antiguo camino que conduce a Portezuelo Dadín o Portezuelo de Funta y después baja a
los loros. Un camino de la primera generación de Cerro Blanco, donde el eje de transporte, el eje de infraestructura todavía era la orientación a los loros, ¿no? Después se cambió eso un poquito a hierbas buenas o se agregó, ¿no? La idea para hacer los caminos ahí arriba no era mala. Como sabemos, cuántas veces los caminos se cortan abajo, pero cuántas veces, ¿no? Por los aluviones, por las lluvias, ¿no? Y claro, aquí arriba la cosa se ve un poquito más firme y un poquito más resistente, ¿no? Mira, hay un pilar en el nada. Uno pregunta para qué este pilar ahí, ¿no? Seguramente tenían más instalaciones y más apoyos, digamos, técnicos acá. Impresionante este caminos aquí en el sector Cerro Blanco. Ese camino conduce directamente al portezuelo Dadín, evitando una bajada de más de 200 metros y garantizando un trayecto bien horizontal o bien con poca inclinación. El precio para este atajo es un refuerzo ingenieril, una planificación profunda y muchas obras de fortificación, además la construcción de terraplenes o extensas excavaciones. Pero las ventajas de esas obras maestras se quedaron por décadas presentes. Es un buen ejemplo donde una inversión inicial elevada da beneficios por muchos años, asegurando la eficiencia y por ende da un beneficio más prolongado. Llama atención que en todo el sitio se puede reconocer la misma forma de la construcción horizontal de los caminos. Muchos de ellos actualmente están todavía en uso y, por cierto, modificados, adaptado a las exigencias de los vehículos actuales. Aquí, ese tramo que se encuentra entre la planta de Cerro Blanco y el Puerto Dadín no está en uso y muestra su estado más original. Por ejemplo, si uno entra al Cerro Blanco, el camino que entra al Tiro, fundiciones, antiguas plantas, claro, como era una mina de cobre, plata, también había muchas plantas de purificación, de lixiviación y otras plantas simplemente. Vamos a ver aquí el primer lugar en la subida, después de una pequeña subida. Ahí arriba se ve bien todo el escenario, yo creo, ¿no? Aquí sube el camino bastante fuerte, abajo se ve los árboles donde la fundición. Y eso aquí, más un relave, un histórico todavía se nota acá, ¿no? Y un par de piscinas de decantación y ahí, claro, todas las instalaciones comenzaron aquí, ¿no? Las piscinas y ahí la bajada, ¿no? Con una máquina capaz, ¿no? Y con gravedad nomás. El camino entre Cerro Blanco casi completamente muestra un carácter industrial. Casi en todo tramo se nota construcciones y intervenciones de carácter industrial. Después de la primera subida se encuentra una planta de purificación de mayor tamaño. En una altitud de 1800 metros se encuentra un área de 200 por 300 metros cubierta por relaves, piscinas de decantación, senderos, edificaciones y construcciones industriales en general. Habían casas, encima seguramente máquinas, como se ve acá, bases de máquinas. Llama la atención todo ya botado, todos estos esfuerzos hoy día se quedan en, para decirlo casi nada.
caminos históricos, planta acá, la planta de purificación, las fundiciones, las minas, el pueblo ya vimos, la iglesia, los correos, ¿no? Realmente un hito, digamos, de la historia, ¿no? Las diferentes épocas, una época los caminos históricos a los loros, después la masificación también al fondo, ¿no? De la producción y ferrocarril de Hierbas Buenas hacia Carrizal y los caminos hacia ahí, ¿no? Donde llegué más o menos, ¿no? Y claro, toda esa historia es súper interesante. Ahí vamos. Ahí está la fundición o los restos de escoria, mejor dicho, de un establecimiento metalúrgico ya casi desaparecido, justamente en la entrada de Cerro Blanco. Hay mejores como el último donde fue mejores en presentación, pero para mantener un poquito el registro también voy a dedicarme a filmar eso. Más encima eso es el más llamativo que uno siempre ve si está entrando a Cerro Blanco. En la entrada principal, junto al empalme a Cerro Blanco, se encuentran los restos de una fundición en 1680 metros de altitud. El área de ocupación es de 200 por 80 metros, principalmente de un escorial de un espesor de 5 metros. Lamentablemente no se quedaron restos significativos de las edificaciones del complejo industrial, pero se puede imaginarse la magnitud del recinto. Bien, aquí en Fraguita, un oasis, camino Cerro Blanco hacia Hierbas Buenas. Hay que reconocer, este camino capaz era el camino principal de la gente antiguamente, porque claro, abajo en Hierbas Buenas ya había ferrocarril, unos tantos kilómetros, 14 kilómetros, capaz que 10 kilómetros. Claro, aquí en toda la quebrada se encuentran restos. Este sector siempre tenía interés. Fraguita se ubica entre Hierbas Buenas y Cerro Blanco, en una altitud de 1615 metros. Era una parada para los viajeros a Cerro Blanco bien importante. Existe un pozo tipo noria y una excavación donde abajo se acumula agua. El sector está marcado por una intensa vegetación que se extiende en una longitud de 300 metros. Ese sector muchas veces no es transitable, especialmente después de lluvias fuertes que activaron aluviones. Bien, aquí estoy terminando con una salida, bueno, la salida de Cerro Blanco, una de las salidas de Cerro Blanco, y ahí con mi equipo nuevo, un poquito para tener un poquito mi espacio para descansar ahí, ¿no? Porque hay que reconocer, ¿no? Este es paisaje aquí detrás mío, ¿no? Con el Watson ahí, ¿no? Este paisaje es único, es un paisaje que hay que disfrutar también en el atardecer, ¿no? Es bastante bien y bastante agradable para ver con calma y descansando un poquito hasta volviendo a Copiapó. Bueno, me falta solamente algunos 130 kilómetros aquí, ¿no? Y bueno, para mostrarlo más, ¿no? Siempre con calma, siempre disfrutando un poquito. Voy a salir ahí, oh, ay, ya, ¿no? Y ahí mi
Bien, amigos del GeoVirtual2.cl, aquí voy a bajar a Copiapó. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.